Muy buenas noches y bienvenidos al programa ¿Cómo va la paz? A partir de hoy y todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Canal Capital, analizaremos los retos de la paz, los dilemas del conflicto, las posibilidades de que este país pueda resolver los graves problemas asociados con la violencia. Gracias al apoyo de Canal Capital y de todo el equipo de producción que me acompaña, exploraremos los distintos escenarios que el conflicto colombiano tiene y las posibilidades que la paz nos presenta. Nos acompañarán a lo largo de estos programas reconocidos expertos en materia de conflicto, expertos en materia de paz, aquellos que toman las decisiones, aquellos también que las sufren o que las reciben. Procuraremos tener en el programa a víctimas de la violencia, representantes de organizaciones sociales. Todos y todas tendrán una voz en este programa. Mi nombre es Javier Zurliza y los acompañaré para reflexionar sobre si Colombia puede o no resolver su conflicto y de qué manera. La paz fue consagrada como derecho fundamental en la Constitución colombiana de 1991. Es una aspiración, es un derecho, es una obligación también. Y en este programa quisiéramos retomar ese tema. Desde lo que fue el fracasado proceso de paz del Caguán, fue difícil hablar de paz en el país. Sin embargo, en las últimas semanas, en los últimos meses, a partir del debate del denominado acuerdo legislativo, el acto legislativo, Ley Marco para la Paz, el tema ha vuelto por la puerta grande. Esto, se ha señalado, se debe a los límites, las limitaciones que la Ley de Justicia y Paz tuvo en relación a la desmovilización de los paramilitares. El Marco para la Paz ha recibido múltiples opiniones, algunas apoyándola y considerando que es el instrumento indispensable para poder estar preparados para esa paz que ha sido tan difícil de conseguir. Otros, por diversas razones, han señalado que es inconveniente, que es innecesario o que incluso puede propiciar la impunidad y tener efectos negativos sobre la democracia colombiana. Quisiéramos conversar hoy día y abrir este programa con todos ustedes hablando precisamente de la Ley Marco para la Paz. Me acompañan para conversar sobre este tema tres distinguidos panelistas que desde sus distintas experiencias y sus distintas posiciones nos ayudarán a analizar qué es el Marco para la Paz, cuáles son sus fortalezas, cuáles sus debilidades y sus posibilidades. Nos acompaña en primer lugar el representante Miguel Gómez Martínez, representante del partido de la U. Él fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Representante, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Gracias por la invitación y buenas noches. También nos acompaña Juan Carlos Palau. Él es el coordinador del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz, una organización no gubernamental que trabaja hace varios años ya, proveyendo análisis sobre el conflicto y sobre las posibilidades de la paz en el país. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Javier. Finalmente nos acompaña también María Camila Moreno. Ella es directora de la Oficina de Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ONG, que tiene su sede central en Nueva York y que ha trabajado en los temas de derechos de las víctimas y distintos aspectos, muchos de ellos vinculados a lo que vamos a analizar esta noche en este primer programa. Bienvenida, María Camila. Gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación. Con todos ellos y con la presencia también del senador Roy Barreras en la segunda parte del programa, vamos a abordar los aspectos claves de este proyecto y los retos de la paz en Colombia. Para ilustrar esta conversación, hemos preparado un breve reportaje que incluye declaraciones de personalidades nacionales claves y a los cuales les hicimos una simple pregunta: ¿qué les parece el Marco para la Paz? Adelante con el reportaje. Tras ser aprobado con una arrolladora votación en la Cámara de Representantes por 127 votos a favor y 4 en contra, el marco jurídico para la paz ha sido objeto de toda suerte de críticas por parte de diferentes sectores políticos y de opinión. No tengo ninguna duda de que esto es un marco para la impunidad, eso no tengo ninguna duda, pero va a salir adelante porque Santos está empeñado, la coalición de Santos es mayoría absoluta
y el que está en contra, aquí dentro del país te alinean enseguida con la extrema derecha, con las fuerzas oscuras, con la mano negra, pues yo creo que vamos a ser muy pocos los que nos oponemos a este sistema, a este marco jurídico que es una manera de concederles la amnistía, el indulto más adelante y la posibilidad de que hagan política los que no son más que unos terroristas. Para la columnista y periodista Salud Hernández Mora, el marco está más pensado en los victimarios que en las víctimas. Un marco como por ejemplo la Ley de Justicia y Paz es suficientemente generoso, 8 años de cárcel para gente que ha cometido los crímenes más atroces, por ejemplo los paramilitares o la guerrilla, yo creo que ya es suficientemente generoso y es suficiente zanahoria. Lo demás es excesivo, eso está pensado en los criminales y no en las víctimas. Varios líderes del Partido Liberal que respaldan la iniciativa del gobierno han expresado la confianza y la conveniencia del marco jurídico. Se introdujeron modificaciones que ayudan a precisar el alcance del marco jurídico, a determinar con claridad cuáles son los criterios para seleccionar los casos de crímenes de lesa humanidad, de los casos de crímenes de guerra cometidos por las organizaciones al margen de la ley, precisa el tema de los mecanismos extrajudiciales, pero todavía se puede mejorar mucho más en la plenaria y en la Comisión Primera del Senado. El senador Juan Fernando Cristo asegura que en las discusiones del texto que faltan en la Comisión Primera y en la plenaria del Senado debe tenerse en cuenta la creación de comisiones de la verdad. Este gobierno tiene la legitimidad ética y política para impulsar este marco constitucional para la paz, porque este gobierno comenzó pensando en la reconciliación desde la perspectiva de las víctimas y no de los victimarios. Por su parte, el excandidato presidencial Horacio Serpa Uribe, quien ha participado activamente en procesos de paz, resalta la importancia de tener un marco jurídico como una herramienta valiosa para un eventual proceso de paz con las organizaciones guerrilleras. Es necesario aprobar estos instrumentos, aprobar estas posibilidades de encontrar la paz, no sea que se presente de pronto una posibilidad y nos cojan, como se dice vulgarmente, con los pantalones abajo, no tengamos medios. Y es que uno no sabe cuándo se presenta esa oportunidad. Yo tuve una experiencia muy importante con el EPL. Nadie pensaba que se iba a presentar la oportunidad de hacer acuerdos con el EPL. De pronto, al término del gobierno del presidente Barco, se presentó esa oportunidad, hubo que aprovecharla. Contaba el gobierno en ese momento con posibilidades, con instrumentos jurídicos y se pudo hacer un acuerdo de paz. Serpa considera que el marco jurídico para la paz no se va a prestar para que haya impunidad, máxime cuando Colombia ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos que debe cumplir. El interés que tiene el gobierno, el interés que tiene el Congreso, el interés que tienen los partidos en la aprobación del acto legislativo tiene que ver es con lograr la convivencia, no con generar impunidad. Sin embargo, para la Comisión Colombiana de Juristas, una de las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas del conflicto armado, el marco jurídico para la paz es confuso y deja un espacio amplio para la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Porque está desconociendo los desarrollos del derecho internacional de derechos humanos de los últimos 15 o 20 años, que señalan claramente que las violaciones de derechos humanos y las graves infracciones al derecho humanitario no pueden ser objeto de amnistía, no pueden ser objeto de impunidad. Y el marco lo que hace es eso. Claro, siendo consciente de esa prohibición, no los llama amnistías, sino que los llama renuncia a la persecución judicial penal de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho humanitario. Eso es amnistía, eso es impunidad en relación con crímenes gravísimos. Para las organizaciones de derechos humanos, el respeto de los derechos humanos debe ser el punto de partida de cualquier instrumento jurídico en la búsqueda de la paz y no un obstáculo. Un Estado que organice una política de derechos humanos fuerte, robusta y todo eso, desactiva en un altísimo porcentaje las causas de la permanencia del conflicto armado y genera unas condiciones de acercamiento y de confianza para negociar considerables. Adicionalmente, debería citar a las guerrillas a que se comprometan con el respeto al derecho humanitario, que es lo que les corresponde. Bienvenidos nuevamente a su programa ¿Cómo va la paz?, en su primera emisión por Canal Capital. Nos acompaña también en este selecto panel de comentaristas el senador Roy Barreras, a quien le agradecemos que nos acompañe. Como todos ustedes saben, el senador por el partido de la U es presidente de la Comisión de Paz del Congreso, autor y ponente de la ley que vamos a analizar en esta noche. Senador, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los televidentes y a los panelistas que nos acompañan. Muchas gracias. Yo quisiera empezar, senador, con una pregunta derivada de lo que acabamos de escuchar.
esta ley ha generado una gran polémica. Algunos han señalado que es una buena idea porque nos prepara para algo que todavía no sabemos bien qué es, y otros dicen que esto es una maniobra para la impunidad, esto es innecesario, es una pérdida de tiempo. La primera pregunta básica, senador, ¿por qué era necesario empezar esto? ¿Por qué es necesario en Colombia un marco para la paz? Bueno, obviamente en cualquier país en conflicto, y el nuestro lleva 50 años de muerte, dolor y sangre, hay que pensar en ponerle fin al conflicto. Sin embargo, hay muchas maneras de ponerle fin al conflicto. Y claro, cualquier propuesta política o jurídica o legislativa sobre estos asuntos necesariamente, naturalmente genera este tipo de polémicas. Yo hago dos preguntas iniciales a los colombianos. Hay por lo menos dos caminos para acabar con un conflicto. Hay quienes le apuestan a que la manera de terminar con el conflicto, con el contradictor o el enemigo o el guerrillero o el terrorista o como lo quieran llamar, es aniquilar al último colombiano violento. Es decir, nos vamos por el camino de la fuerza hasta que sometamos por la fuerza al último o lo demos de baja. Llevamos 50 años en eso. Claro, es posible, sí, es una posición válida. Yo estoy preguntándole a los colombianos legítimamente representados en el Congreso, pacíficos y desarmados, por eso no le preguntamos a las guerrillas, ni a las FARC, ni a los grupos ilegales su opinión sobre este asunto en particular, sino a los colombianos pacíficos. ¿Qué queremos? Muchos colombianos pueden decir, bala con ellos. Bueno, esa es una respuesta. Pero quienes pensamos que no se termina un conflicto matando al último colombiano violento, sino que hay que encontrar mecanismos para su desmovilización, para que digan la verdad en favor de las víctimas, porque el muerto no dice la verdad y la víctima se queda sin conocer qué ocurrió. Y centrando el privilegio en la verdad en favor de las víctimas, pensamos que hay que propiciar esa desmovilización. Para hacerlo se necesitaba este marco constitucional, porque para contestar apenas una de las objeciones que la periodista Salud Hernández hacía ahora, por supuesto que la Ley de Justicia y Paz no es suficiente. No solamente no es suficiente, sino que está colapsando. Es un desastre. Si hay algo que genera impunidad es la Ley de Justicia y Paz. 340.000 hechos criminales, solamente 7 sentencias, solo 2 en firme. Eso sí es impunidad. En un mar de denuncias se pierden los hechos más graves y los máximos responsables. ¿Qué es lo que hace este marco? Seleccionar a los máximos responsables. Y seleccionaremos también, le anticipo, estamos trabajando en la ponencia gracias a las opiniones de muchos de los contradictores y de los que apoyan el proyecto. Estamos mejorando la redacción para seleccionar también los hechos más graves y no solo los máximos responsables. ¿Y para qué los vamos a seleccionar? Para castigarlos, no para perdonarlos. De manera que impunidad es lo que hay hoy y gracias al marco lo que habrá es una mínima dosis de justicia, que es a lo que los países tienen que apostarle si quieren hacer la paz. Siempre habrá una disminución de la justicia en favor de la verdad y la reparación cuando se trata de hacer procesos de paz. Permítame, senador, pasar al otro lado del análisis. Representante Gómez Martínez, usted se quedó en una ilustre minoría en esta votación de la Ley Marco para la Paz, que recibió un voto abrumador, incluso en un día complicado. En la mañana, el atentado contra el exministro Londoño hizo pensar a muchos que el marco para la paz se caía por la emergencia que parecía surgir en el país. Y usted ha dicho en otros espacios, esto no es necesario para el país. ¿Por qué? A ver, no es necesario porque en Colombia hemos tenido varios procesos de paz sin marcos jurídicos y por ende nuestras instituciones permiten hacer procesos de paz sin tener que ponerlos en la Constitución. No me gusta además ponerlo en la Constitución, porque la Constitución es una norma máxima y en este caso, por lo menos eso es lo que le dicen a uno en los debates, esta es una norma temporal, una norma que en teoría tiene un periodo de tiempo durante el cual operarán las cláusulas que están previstas. Y no me gusta porque yo nunca he creído que la dicotomía sea entre paz y justicia. Parte del fracaso del proceso de paz con los paramilitares es eso, decidimos que por la paz sacrificamos la justicia y como bien lo señala el senador Barreras, pues ahí lo que hubo fue impunidad. Yo no creo que sea una balanza, yo creo que el único camino de la paz es la justicia, es diciendo la verdad, condenando a aquellos que han cometido crímenes y naturalmente defendiendo los derechos de las víctimas.
no como creo que está en el proyecto hoy por hoy, que es una cosa ambigua, llena de algodón de azúcar, llena de palabras bonitas, pero que en la práctica lo único que va a producir es una enorme frustración en las víctimas y no creo que nos vaya a llevar a la paz. Y vamos a volver al tema precisamente de si esto sirve a las víctimas o no, si esto abre impunidad o no. Yo quisiera preguntarle a Juan Carlos Palau. Yo recibí hoy día un muy buen estudio que quisiera, si me permites, hacer un poquito de publicidad. Lecciones y retos para eventuales diálogos para la paz con las FARC, producido por la Fundación Ideas para la Paz, en donde se analiza precisamente el tipo de temas, quizás escrito antes que este marco llegara al punto en el que está. Juan Carlos, en tu condición de experto en el tema de paz, de desarme, ¿cómo ves tú este marco? ¿Cómo ves tú esto como un paso para un potencial diálogo político, en este caso con las guerrillas? Bueno, pues nosotros desde la Fundación, desde el inicio del proceso, hemos estado apoyando el trámite del acto legislativo. Consideramos que es indispensable porque, pues, a diferencia de lo que plantea el representante Gómez, realmente la historia de la negociación con los paramilitares nos ha demostrado y enseñado todo aquello que no podemos repetir si queremos tener éxito en un proceso que, además de ser negociado políticamente, produzca unos altos niveles de verdad, justicia y reparación. Y digo altos niveles porque no absolutos niveles de verdad, justicia y reparación, y eso es necesario reconocerlo ex ante. Existía una ley de orden público que era la que le daba fundamento al gobierno nacional para poder, digamos, entrar en negociación, pero esa ley estaba muy apuntalada sobre el concepto del delito político, y dicho delito político, como consecuencia de algunas decisiones jurisprudenciales, perdió toda su capacidad regulatoria porque básicamente consideraron que todos los delitos asociados al delito político no podían ser objeto de un tratamiento benigno, de manera que el delito político, tal como está normativamente hoy establecido, perdió capacidad de incidir en una negociación política del conflicto. Y adicionalmente, todos sabemos que hoy en día la comunidad internacional, el derecho internacional, los tratados internacionales suscritos por Colombia son mucho más exigentes en los procesos de paz y negociación. Entonces, nosotros interpretamos el marco jurídico para la paz como un marco de mínimos, y eso es importante recalcarlo. O sea, el pueblo colombiano, el Congreso de la República, con total autonomía, sin estar negociando con la guerrilla, está diciendo, mire, nosotros estamos dispuestos a desarrollar unas estrategias, pero hay unos mínimos que no estamos dispuestos a rebasar. Por ejemplo, máximo nivel de justicia, verdad y reparación. Los mecanismos de justicia transicional están orientados hacia la paz y otra serie de estrategias que se van a desarrollar posteriormente, pero indudablemente es una norma que establece unos mínimos y conste que no han sido negociados directamente con quienes presuntamente van a ser beneficiarios de esas ¿A ustedes les gusta desde luego nos gusta, también creemos que se puede mejorar, nos parece importante, por ejemplo, que se haya exigido que sea a través de leyes estatutarias que se establezca la priorización, la selectividad, porque ahí entra la Corte Constitucional a hacer una revisión automática. Nos parece importante que se vayan precisando mejor los criterios de selectividad de los casos responsables y casos emblemáticos. O sea, se puede mejorar. Permíteme pasar al tema de mínimos y cerrar este bloque con María Camila Moreno, directora de ICTJ, del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia. La primera línea del proyecto dice: la justicia transicional tiene como fin prevalente alcanzar la paz, estoy fraseando, en Colombia. ¿Cómo ves tú, Camila, como directora de este centro, este proyecto en el marco de la justicia transicional? Mira, justamente una de las razones por las cuales el ICTJ ha manifestado su apoyo al proyecto del acto legislativo es porque, además de lo que ya se ha dicho, consideramos que es una oportunidad muy importante
para dos reflexiones en el país. Una, ¿cuáles son los objetivos estratégicos de la justicia transicional? Todo este esfuerzo que el país ha hecho en los últimos años con Justicia y Paz, ahora con todo el tema de la atención y reparación a víctimas, han sido esfuerzos importantes pero desarticulados y que no necesariamente responden a un objetivo estratégico. ¿Para qué todo este esfuerzo? Si al final lo que logramos no es realmente desmantelar a las organizaciones criminales, garantizar la no repetición de los hechos violentos. Creo que lo que hace el acto legislativo en primer término es poner en el centro la preocupación de todo este esfuerzo tiene que dirigirse hacia algo. Segundo, el tema de la integralidad de la justicia transicional. Nosotros hemos insistido en muchas ocasiones que en Colombia emerge el concepto y el discurso de la justicia transicional de la mano de Justicia y Paz. Y eso ha tenido una dificultad y es que se ha centrado principalmente en los mecanismos penales. Y nos hemos olvidado que la justicia transicional es mucho más que los mecanismos penales. Los mecanismos penales ofrecen herramientas muy importantes para la rendición de cuentas por los hechos atroces, pero somos conscientes de las limitaciones que tiene, por ejemplo, en términos de verdad, el proceso penal. Es necesario complementar los esfuerzos penales con los otros mecanismos, como los mecanismos no judiciales de esclarecimiento de verdad, la reparación integral a las víctimas, las reformas institucionales como centro de las garantías de no repetición. Permíteme, vamos a ir a una pausa para volver al tema de la Ley Marco para la Paz y a conversar con nuestros distinguidos panelistas sobre el tema, sobre una pregunta clave. ¿Genera o no impunidad la Ley Marco para la Paz? Regresamos. Ya regresa el análisis en ¿Cómo va la paz? Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Es hora de humanizar el transporte en Bogotá. Es hora de tener un transporte más digno. Por eso proyectamos construir el primer metro ligero de la ciudad que en principio unirá al norte y al sur, desde el 20 de julio hasta la calle 184 por la carrera séptima. Será un metro humano, ambiental y moderno, como lo merecen los habitantes de Bogotá. Esto es Bogotá Humana. Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo, porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser agentes. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vergüenza a ningún reciba el Premio Nobel de Literatura! Una franja de documentales y series que lo harán recordar los hechos más importantes que han marcado la historia de Colombia. Hagamos memoria. Canal Capital. Televisión más humana. El que es chillado es como azul, como morado. 180 por las dos. 10.000 pesos. O no hay quien compre. Posando aquí hoy en el mercado de pulgas de San Alejo, patrimonio de interés cultural y turístico de Bogotá. Gracias. Canal Capital. Televisión más humana. Colombia, al igual que la gran mayoría de los países latinoamericanos, vive la paradoja de ser un país inmensamente rico, poblado por una población mayoritariamente pobre. Elsa Alvarado, investigadora social asesinada. Canal Capital. Televisión más humana.
Bueno, yo soy William Vega y les mando un gran saludo a toda la gente del Espejo en el Canal Capital, desde aquí, desde la quincena de realizadores en Cannes. Canal Capital, porque el cine es la historia de nuestro país. El análisis continúa en ¿Cómo va la paz? El proyecto Marco para la Paz ha recibido críticas de muy diversos lados. El presidente Álvaro Uribe ha sido uno de sus principales críticos. Ha señalado directamente que esto es una puerta abierta a la impunidad de los líderes guerrilleros y que, fraseo lo que dijo, es una renuncia que hace el Estado a combatirlos. Hoy día, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que de ninguna manera este proyecto permitirá la impunidad y que nunca los líderes de las FARC podrán ser representantes políticos. Ha dicho en otras ocasiones que el Estado vencerá o por la razón o por la fuerza. Quisiera empezar este segundo bloque con una pregunta al representante Gómez, si me permiten. Representante, ¿usted realmente teme que como consecuencia de la aprobación de esta ley marco y lo que venga después, estemos a puertas de perdonar a las guerrillas en este país y a los crímenes que han cometido? Pues es que es inevitable porque las palabras claves del proyecto son ambiguas. Entonces dependerá de cómo tracemos la línea. ¿Cuáles son las tres palabras ambiguas que tiene el proyecto y que lo hacen, a mi modo de ver, muy peligroso para la justicia y para las víctimas? Primero, máximo responsable. Es una palabra en la que, ¿qué es un máximo responsable en un conflicto tan largo y antiguo y complejo como el colombiano? Segundo, ¿qué es tratamiento diferencial? El proyecto dice que las personas recibirán tratamiento diferencial. Ya de por sí, pues eso es un principio difícil de sostener cuando uno cree en la igualdad ante la justicia. Y hay un tercer elemento complejo, y es la ambigüedad sobre cuál es la participación que tendrán los militares que hayan cometido delitos en el marco de la guerra y que podrían o no quedar cobijados por el Marco para la Paz. Entonces, yo creo que esas tres ambigüedades, que son mayores, sumado al principio de selección, hacen que la impunidad sea una realidad. Decir que en Colombia las personas que han cometido violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario van a pagar con este marco, es decir, una mentira. Representante, pero si no existiera este marco, sí, ¿usted cree que se puede alcanzar la paz en Colombia sin cierta mínima dosis de impunidad? Obvio que sí, pero es que sobre la base... ¿Qué tipo de impunidad sería admisible? Pero es que ese es el problema complejo de haberlo hecho antes. A mí me impresiona que hay gente que dice que esto es lo mínimo para sentarse a negociar. Lo mínimo para sentarse a negociar es que no los vamos a perseguir legalmente, que hay unos delitos que no vamos a investigar y que hay unas personas que nunca van a pagar por sus crímenes. Eso es lo mínimo para sentarse a negociar. Si eso es un mínimo, yo no quiero ni imaginarme lo que será el máximo. Si vamos a arrancar, esto es lo que yo llamo la cuota inicial de la negociación, pues la cuota inicial es costosísima. Hemos puesto la barra muy alto y por lo tanto, de aquí en adelante, la negociación va a ser costosísima para la sociedad colombiana en términos de derechos y de libertades. Entonces mi punto es que el marco jurídico para la paz es estratégicamente un error colosal, que fue decirle a la guerrilla, mire mis cartas, ¿quiere sentarse a la mesa? Apueste contra mí. Eso es una estupidez. E históricamente vamos a pagar un precio muy alto por haber entregado las cartas antes de sentarnos en la mesa. Senador Barreras, ¿es esta la puerta de salida para la paz, pero también la puerta de salida para los perpetradores de violaciones a derechos humanos? Lástima que el tiempo en televisión sea tan corto, porque por supuesto a todo lo que ha dicho el representante Gómez tengo una respuesta clara, empezando por decir por supuesto que un año de trabajo de muchas entidades no es una estupidez, es un trabajo muy serio y muy comprometido, lo digo no por lo que a mí compete, sino por el respeto a centenares de personas que han trabajado a nivel nacional e internacional en este asunto. Pero además la paz no es una estupidez, ni la justicia transicional lo es. Tampoco lo es quien cree que la guerra y la fuerza es el camino, es una posición ideológica válida. O digámoslo con el eufemismo aquí utilizado de que
imperar la justicia por encima de la paz o la verdad es una posición válida, sí, justicia a rajatabla. Yo me excuso por la tos, pero uno podría, digamos, explicar esto de muchas maneras. Hay una tendencia en los expertos, nosotros mismos caemos en eso de utilizar un lenguaje jurídico complejo para explicar el tema de justicia transicional. Allí habrá que decir solamente una cosa: Colombia ya tiene leyes transicionales, empezando por la ley de víctimas, siguiendo por la ley 975, por la 418, por la 1421, por la 1424, todas esas leyes que han intentado que los victimarios vengan, digan la verdad y paguen alguna condena, porque los demás andan en la calle impunes. Pero no hay un marco constitucional que las integre, de manera que se necesita un marco integrador de justicia transicional, y uno podría además entender por qué razón tiene que ser transitorio. Tiene que tener solamente, en este caso, 4 años como se propone, porque si es permanente, pues reemplazaría la justicia penal ordinaria. Pero yo prefiero decirle a quien nos ve, que seguramente es un odontólogo, que seguramente es una señora que está en su casa, que es un vendedor de seguros, que no es abogado, en el lenguaje más llano posible. A mí me parece que los colombianos hoy, si les preguntamos si hay condiciones para hacer la paz, van a decir que no. Y yo creo que tienen razón. Hoy lo que la gente exige es mano dura, firmeza, control, consolidación de la seguridad, perseguir a los violentos. Claro, en eso está el gobierno. El gobierno actual no es un gobierno ingenuo, no es un gobierno tonto, no es un gobierno entregado. Sabe que la seguridad es su prioridad. Pero si le preguntamos a los mismos televidentes hoy, si quieren guerra eterna, van a decir, hombre, no, ojalá esto se acabe algún día. Por eso no votamos la llave de la paz al fondo del mar. Y este marco es una llave de la paz, pero no es desdentada y no tiene esas contradicciones. Claro que hay unos máximos responsables. Todos los expertos internacionales coinciden en que resulta imposible juzgarlos a todos, como resulta imposible capturarlos a todos. ¿A quién hay que castigar? Pues a los máximos responsables. ¿De qué? De los máximos delitos. ¿Para qué? Para que se sepa la verdad y las víctimas reciban ese derecho, el Senador, de la verdad. Perdóneme que le interrumpa. ¿Qué es para usted máximos crímenes, máximos delitos? ¿Qué criterios cree usted que van a dividir las aguas? Yo podría decirle cuáles son mis criterios, pero no caigo en esa tentación porque ese es un debate a futuro. No vamos a discutir sobre una cosa que no está escrita. No es que no podemos saberlo, porque serán esas leyes estatutarias con control constitucional aquellas que determinen en el Congreso, de nuevo con la participación del representante Gómez, que será senador en ese momento, y con el resto de los congresistas colombianos, cuáles serán las leyes estatutarias, los criterios, se desarrollarán, es en una discusión democrática, en caliente, y no vamos a aventurar opiniones sobre las leyes que hoy no existen, pero el marco permitirá que se presenten esas iniciativas, tan restrictivas o tan abiertas como resulte en ese momento necesario. Tampoco es un adefesio decir que hay un trato diferenciado, al contrario, cuando no habíamos incluido ese concepto nos decían, ¿cómo así que vamos a poner en igualdad de condiciones a los militares y a los guerrilleros, y los militares tienen el uniforme legítimo de las instituciones? Claro que lo tienen, por eso el trato tiene que ser diferenciado. Desde el primer día que anunciamos este proyecto en un foro que se llamó Legislar para la Paz, compartimos con los asistentes que una de las condiciones que íbamos a tratar de mantener es que íbamos a construir para todos una solución, pero no la misma solución para todos. Tiene que haber diferenciación, y por eso mismo los militares, que en mi criterio muy personal deben encontrar, y me refiero a aquellos que sean culpables de delitos cometidos en el conflicto, no a los inocentes, los que prueben su inocencia para su casa con todos los honores o para su batallón, pero aquellos culpables de delitos, porque la guerra es cruel y hay gente que comete delitos, claro que tienen que tener un trato transicional, porque los colombianos, de nuevo el odontólogo, la señora que está en la casa viéndonos, no va a caberle en la cabeza que hayamos indultado al M-19 que se tomó el Palacio de Justicia y que a los señores militares que estaban del otro lado los condenemos a cadena perpetua, siendo culpables ambos. ¿Y eso cuándo debería ocurrir? Después de que haya el fin del conflicto. Cuando se cierren los ciclos del conflicto, quedan unas cuentas por pagar y unas cuentas pendientes. Allí yo creo que debe haber una mirada de justicia transicional para atender a los militares. De acuerdo. Ciertamente los procesos anteriores en Colombia han ido en ese orden. Primero vino el acuerdo y después vino la ley, ¿no? La desmovilización del M-19, el acuerdo de Ralito, precedieron a las leyes. Aquí, sin embargo, estamos avanzando con un marco inicial. Es que la impunidad es un hecho, nos guste o no nos guste. Lo que queremos es que la impunidad que se dé sea controlada, sea por motivos explícitos y no una justicia. Y los demás los vamos a mandar a mecanismos extrajudiciales, tal como una comisión de la verdad. Pareciera que el proyecto dijera, en realidad vamos a juzgar solamente a unos cuantos y al resto lo vamos a pasar por agua tibia. No,
¿Qué respondes tú a las críticas que señalan que eso implicaría impunidad para un gran número de crímenes y de qué manera la selección y la priorización ayuda al proceso transicional? Mira, yo creo que si bien aquí estamos enfrentados a la masividad, estamos hablando de un sinnúmero de hechos y un sinnúmero de perpetradores en un conflicto de 50 años, creo que ese no es el único punto. Creo que aquí también de fondo lo que hay es cuál es la estrategia que debe orientar la persecución penal. No es un tema exclusivamente de si son muchos y entonces el sistema tiene o no tiene capacidad, es hacia dónde dirijo los esfuerzos para obtener la máxima verdad que permita develar realmente lo que ha sido este conflicto y garantizar a partir de ahí que eso no se vuelva a repetir. Es decir, la estrategia de selección y priorización no debe responder únicamente a una preocupación de eficiencia y eficacia del sistema. Tiene que responder, y de allí la importancia de la discusión que viene, que será la discusión de los criterios, es realmente qué es lo que se quiere lograr con la selección y la priorización. Cuando hablamos de enfocar los esfuerzos en los máximos responsables, pues justamente lo que viene, como dice el representante, es ¿cuáles serán los criterios para definir los máximos responsables? Esos criterios no pueden definirse en el acto legislativo porque esa discusión es una discusión que merece la mayor legitimidad posible y tiene que pensarse también en cuáles son los criterios para cada uno de los actores. Definir unos criterios únicos pues nos va a impedir realmente ir al fondo de ese objetivo que es develar lo que ha pasado con los diferentes actores armados en el conflicto. La experiencia internacional que tiene el ICTJ nos ayudaría en Colombia a saber cómo seleccionar y cómo priorizar, cómo saber cuáles son los casos más graves. Yo creería que sí, aunque no hay formas únicas, y tú lo sabes, Javier, no hay un ABC que nos diga esto es lo que hay que aplicar, porque la justicia transicional dice que esto es lo que hay que hacer. Justamente lo que hace la justicia transicional es poner a dialogar los principios con los contextos, y creo que pues de eso se trata. Sin embargo, creo que lo que demuestra también la experiencia internacional es que los criterios de máximos responsables, por ejemplo, tienen que estar orientados a buscar la mayor verdad, es decir, quiénes son aquellos que pueden aportar la mayor verdad posible en un proceso penal, teniendo claro también cuáles son las limitaciones de la verdad judicial. De ahí la importancia de complementar esa verdad con otros mecanismos de esclarecimiento de la verdad. Y en temas de priorización, pues se trata también de dotar de racionalidad al proceso, es decir, es por dónde vamos a empezar en la misma lógica, cuál es la información que tengo de base que me va a permitir establecer hacia dónde debo dirigir los esfuerzos en primera instancia, que es en principio lo que uno diría, por ejemplo, que en el caso de Justicia y Paz. En Justicia y Paz tenemos 6 años de información, aquí no partimos de cero, 6 años de versiones libres y de información que han aportado los postulados. Esa sería la información base para decir, bueno, analizo ese mapa y defino hacia dónde debo dirigir los esfuerzos iniciales para de allí racionalmente ir avanzando. Precisamente en estos procesos uno sabe en dónde empieza, difícilmente se sabe en dónde termina. Vamos a hacer una pausa y volvemos para un último bloque en donde hablaremos del futuro, de lo que puede pasar con este marco para la paz cuando se apruebe. Volvemos. Ya regresa el análisis en ¿Cómo va la paz? Eran los dueños de la tierra. Respetaban al sol y a las estrellas. Cuidaron la naturaleza durante siglos. Hoy, muchos de ellos están en Bogotá desplazados por la violencia y el egoísmo. Trabajan en un andén. Trabajan recostados en un muro. Canal Capital. Televisión más humana. Necesitamos la paz para vivir civilizadamente y dejar de morir a destiempo y como salvajes. Guillermo Cano Izaza. Canal Capital.
Televisión más humana. Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¡Vergüenza a ningún reciba el Premio Nobel de Literatura! Una franja de documentales y series que lo harán recordar los hechos más importantes que han marcado la historia de Colombia. Hagamos memoria. Canal Capital. Televisión más humana. Ni un paso atrás, todos en contra del odio y la venganza. Canal Capital rechaza todo acto de violencia. Vivir de soldado, de aventurero y artista. Vida compleja y rara. Vivir de caballero sin tizona, caballo ni dinero. La vida, mujer al fin, es caprichosa y tornadiza. Ella me ha hecho príncipe y mendigo, señor y limosnero, bohemio y coronel. Mario Calderón, humanista asesinado. Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en ¿Cómo va la paz? En ¿Cómo va la paz? Vamos a discutir en las próximas semanas sobre múltiples aspectos de cómo construir la paz en Colombia. Hoy nos reúne el tema de la Ley Marco para la Paz y en este último bloque quiero levantar unos temas que no están todavía claros, no están resueltos y quiero mencionar tres e invitar a los panelistas a comentarlo. En primer lugar, participación política. ¿Salió del proyecto? ¿Va a volver? ¿No va a volver? ¿Será necesario ofrecer participación política a los desmovilizados o rehabilitarlos en sus derechos políticos? En segundo lugar, el tratamiento de la fuerza pública. Se dice que será diferenciado, pero ¿qué ideas hay sobre eso? Y en tercer lugar, se introduce en el último proyecto, en la última versión, el término comisión de la verdad. Es un término grande. En el mundo las comisiones de la verdad, como en Sudáfrica, en Perú, en Sierra Leona, han sido un poco las bases fundantes de los procesos de justicia transicional. Acá se le menciona un poquito de pasada. Quiero entonces preguntarle a los panelistas algunas de estas cosas y empezar por donde terminé. María Camila Moreno dice, TJ, ¿tú crees que es posible y viable una comisión de la verdad en Colombia? ¿Esta es la oportunidad para tener una comisión de la verdad de a de veras en Colombia? Yo creo que lo que propone el marco jurídico para la paz es la cuota inicial de una comisión de la verdad. Creo que ese es un debate que en el país tenemos que acometer a fondo. Si es ahora o en 5 años, creo que habrá que ver, porque creo que también la gran pregunta que muchos se hacen es posible y viable una comisión de la verdad cuando el conflicto sigue vigente? Porque eso tiene implicaciones de varios órdenes, y entre ellas una principalísima es los temas de seguridad. ¿Cómo blindar un mecanismo de estas características para que efectivamente las víctimas puedan llegar, los victimarios de todos los lados puedan llegar? ¿Cómo logramos establecer mecanismos que nos garanticen el mayor rigor? Una comisión de la verdad que sea incluyente, que logre abordar todos los aspectos de un conflicto tan largo. Creo que hay que empezar a pensar en el tema, y creo que la propuesta que fue aprobada en el último debate en la Cámara, como digo, es la cuota inicial. Yo creo que... Pero es una cuota inicial muy pequeñita. Muy pequeña, ¿no? Muy pequeña. Porque lo que dice es mecanismos extrajudiciales tales como la Comisión de la Verdad. Tal parece que la Comisión de la Verdad se va a encargar de los crímenes chiquitos, ¿no? de los casos que no sean seleccionados. Eso no suena mucho a Comisión de la Verdad, ¿no te parece? Sí, y creo que además tengo un poco la sensación de que se incluyó en el texto sin una reflexión muy de fondo, y creo que efectivamente responde más a la idea de esto tiene que ir acompañado de mecanismos no judiciales. Entonces, vamos, las comisiones de la verdad son un... Pero yo coincido contigo en que este es un debate grueso, digamos, hablar de comisión de la verdad es realmente disponerse a poner sobre la mesa temas
realmente profundos, confrontar a la sociedad con lo que ha pasado, y creo que hay que allanar el camino para llegar a ese punto. Quisiera plantearle al senador Barreras y a Juan Carlos Palau una pregunta con dos facetas, pero la misma pregunta. ¿Qué va a pasar con el tema de la participación política? Salió por diversas críticas, por diversas razones, porque se consideraba que no era el momento, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo pronostica usted, senador, el tema en los próximos debates? ¿Va a regresar? Javier, gracias por las 3 preguntas iniciales. Usted va a los puntos más álgidos del debate y yo se los voy a responder brevemente. Participación política, en mi opinión, sí. Yo no puedo ofrecerle a los grupos armados ilegales en el conflicto que cambien las balas por la palabra sin darles la palabra. A propósito del tema de los militares, lo dije ya, yo no puedo pensar que mientras la sociedad colombiana le otorgue unos beneficios jurídicos a quienes estaban al margen de la ley porque le apostaron a la paz, entre tanto los militares queden condenados a 40 o 60 años de cárcel. En mi opinión, deben estar cobijados. Y tercero, sobre la Comisión de la Verdad, yo celebro la visión de María Camila sobre el tema. Claro, en mi opinión personal no debería haberse mencionado aún, porque me parece que es tan valiosa la figura de la Comisión de la Verdad que solo debe aparecer y funcionar en el momento propicio y adecuado y oportuno. Sin embargo, opiniones de otros compañeros en el Congreso ante las críticas de distintas entidades a propósito de la supuesta impunidad, porque nadie iba a garantizar la investigación y sanción de los demás delitos, en opinión de otros hizo necesario mencionar, recordar que sí iba a haber mecanismos extrajudiciales como la Comisión de la Verdad, pero me parece un poco desperdiciar tamaña figura en una mención tan mínima, tanto que en la ponencia que estamos preparando tenemos un debate hoy. Si esa figura se resalta, si permanece, es porque se engrandece en el texto. Aunque a mí me parecía que no es necesario, porque el texto original, la norma constitucional, lo que está estableciendo es que habrá mecanismos extrajudiciales. ¿Serán las leyes estatutarias las que den el tamaño, la dimensión adecuada a la Comisión de la Verdad? Yo no creería que sea necesario ahora ponerse a desarrollarla. Es más, me parece inoportuno. Pero si vamos a mencionarla, tiene que ser en mayúsculas y no en minúsculas como está ahora. Y déjeme decirle algo más en 30 segundos. Esto va a tener, yo puedo imaginarlo, no comprometo con eso, ni más faltaba al gobierno, un refrendador, un legitimador popular más adelante. Y por eso es importante que los televidentes entiendan. Y la pregunta que tengo hace rato en la garganta, por eso tenía tos, Javier, es que si yo le pregunto al colombiano o a la colombiana del común, mira, allá hay unos señores en el monte hace 50 años echando bala y haciendo probios, secuestros, terrorismos, de todo. A ver, señores, les vamos a decir, bajen, entreguen las armas, dejen de matar, dejen de secuestrar, dejen de poner bombas, díganos toda la verdad, toda la que sepan, comprométanse a no volver jamás a repetir los actos violentos, incorpórense a la paz y a la sociedad. Y entonces de pronto, milagrosamente, el señor en el monte dice, sí, yo voy a hacer todo eso. Tome, yo me entrego, le digo dónde están todos, yo abandono el terrorismo. ¿Y qué me das a cambio, sociedad colombiana? Ah, no, muerte o 60 años de cárcel. Pues no van a bajar del monte, eso lo saben mis compatriotas. Tenemos que darles un marco jurídico constitucional que permita que bajen a la paz, a la democracia, digan la verdad y jamás vuelvan a la violencia y a la muerte. Ese es este marco constitucional. Juan Carlos Palau, las cartas últimas de los líderes de las FARC, de Timochenko, mencionan la reivindicación política, la reivindicación de su lucha, en fin, es un discurso político. ¿Qué cosa hay que crear para, como dice el senador Barreras, bajen de las montañas? Pues bueno, yo sí creo que es indispensable facilitar la participación política de los miembros de estos grupos guerrilleros y plantearlo desde luego como un incentivo, pero plantearlo también como el reconocimiento de que la guerra en Colombia, el conflicto armado interno, tiene un alto componente político. Yo le diría incluso que, claro, lo que queremos es como replicar aquello que se hizo con los paramilitares, que es, ustedes forman parte de un grupo, abandonan las armas, se desarman, se desmovilizan y ustedes se vuelven unas mónadas independientes, individualizadas, que tienen que salir adelante por sus propios medios. Entonces, toda identidad colectiva, todo sentido de unidad, claro, unidad para cometer tropelías. Lo que
proponen muchas estrategias de la comunidad internacional, como por ejemplo de los suecos, es una figura que llaman el holding pattern, que quiere decir, ustedes se desarman, se desmovilizan en términos de fuerza militar, pero siguen unidos y los vamos a utilizar para distintas tareas y vamos a ver si esa organización se va disolviendo con el tiempo o si, por ejemplo, se dedica a actividades políticas o si se dedica a actividades de atención en catástrofes humanitarias, pero la idea de que ahí hay un capital social que se puede transformar no se debe echar en pérdida, porque eso es un recurso para la reintegración de esos grupos. Representante, trago amargo para la sociedad ver a estas personas regresar al escenario político. ¿La sociedad colombiana está dispuesta a tragarse eso? Pues yo creo que sí, yo creo que en el marco además está, no implícito sino explícito, que al suspender la acción penal, incluso al suspender las penas, podrían participar en la acción política. Entonces, la discusión sobre si pueden o no ser elegidos me parece que no es discusión, está en el marco, pueden participar. Sí me llama mucho la atención, y en eso quisiera llamar la atención también de las personas que nos escuchan, que este es un país extraño, que habla del posconflicto como si la guerra se hubiera acabado. Normas para el posconflicto, la ley de víctimas es una ley del posconflicto, naturalmente el marco jurídico para la paz, la ley de tierras, como si la guerra fuera un asunto del pasado. Entonces hay algo extraño en una sociedad que no resuelve un problema y se va creando otros. Entonces mi punto es que hay un desconocimiento absoluto de la teoría de la negociación. La teoría de la negociación dice que uno se sienta a negociar cuando negociar es un buen negocio. Y el senador Barreras parte de la base de que para la sociedad colombiana la paz es un buen negocio. Y yo creo que eso es cierto. Para todos los que estamos en la legalidad, la paz es el mejor negocio del mundo. Pero para ellos que están allá, la paz no es un buen negocio. Y mientras no sea un buen negocio para ellos, no van a cesar en sus esfuerzos. O sea, hay que ponerlos en un punto en el cual lo mejor para ellos sea la negociación. Y no estamos ahí. No estamos ahí, estamos lejos. Entonces mostrar, poner todo como si ya estuviéramos listos, es como estar organizando hoy la cena de Nochebuena. No, es que no estamos en Navidad, no, nada, no importa, pongamos la mesa, compremos un pavo, pongan el árbol de Navidad. No, pero si es que no estamos en Navidad, no estamos en Navidad, primero hagamos lo que tenemos que hacer. Y por eso me parece que esto desvía la atención. Sobre el tema de la Comisión de la Verdad, ¿qué es lo que pasa con la Comisión de la Verdad? Digámoslo con franqueza. Las normas internacionales sostienen que ese estilo de mecanismos, que no son mecanismos judiciales, no sustituyen el deber y la obligación que tiene un Estado de garantizar no solo la protección de las víctimas, sino el juzgamiento y la condena de quienes han violado las leyes. Entonces la idea de que es que yo hago este poquito de justicia y hago una comisión de la verdad. No. La Corte Internacional, la Corte Penal Internacional dice, no señor, eso usted puede hacer eso si quiere, eso está bien que lo haga, pero eso no sustituye la obligación que tienen los Estados de brindar protección a los derechos de las víctimas y castigar a quienes han violado los derechos internacionales. Muchas gracias. Lamentablemente el tiempo en televisión es una tortura y me voy acostumbrando en este mi primer programa. Una frase muy breve, senador. Para Alfonso Cano hubiera sido un buen negocio hacer la paz y no estar muerto. Ojalá que el buen negocio sea para toda la sociedad colombiana. Estamos hablando de un tema que recién se inicia, que merecerá muchos debates, muchas conversaciones, y en este su programa, ¿Cómo va la paz?, nos dedicaremos precisamente a levantar esos debates que a usted, ciudadano, ciudadana colombiana, le deben interesar. Les agradezco mucho a los panelistas que me hayan acompañado en esta primera emisión y con ustedes el próximo miércoles a las 8:30 en Canal Capital. Muy buenas noches.